Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 30. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar detallando a Génesis 14:20, el cual es un versículo acerca del personaje misterioso llamado Melquisedec, y también acerca del diezmo de Abraham. Génesis 14:20, dice, Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Los detalles. La primera parte de Génesis 14:20, contiene palabras expresadas por Melquisedec, del hebreo, Malquisedec, que significa, Rey de Justicia. Este personaje misterioso, en los tiempos de Abraham, era un rey de Salem, la que luego se llamó Jerusalén. Aparte de ser un rey, la Biblia le describe como un sacerdote del Dios Altísimo, y aunque no tenemos muchos datos históricos acerca de él en toda la Biblia, la revelación del Espíritu Santo, tanto en Salmos como posteriormente en el libro de Hebreos, nos hace saber quién fue este sacerdote. De acuerdo a los últimos 3 versículos que ya hemos visto, Melquisedec dio pan y vino a Abraham, luego lo bendijo, en Génesis 14:19, y en el versículo clave de hoy, él bendijo al Dios Altísimo. Un verdadero ministro de Dios, se reconoce porque da pan y vino, y bendice, jamás maldice. Al Melquisedec bendecir a Abraham y a Dios, con esto hace notar que fue Dios quien entregó la victoria a Abraham, en el conflicto bélico, Génesis 14:12-16, no fue el esfuerzo ni la gran estrategia de Abraham. Cuando una estrategia es exaltada, ya no estamos dando la gloria a Dios, sino a los hombres. Melquisedec no le estuvo diciendo a Abraham, mira, qué inteligente fuiste, atacaste de noche cuando estaban todos desprevenidos, bien hecho muchacho, hay que hacer un libro sobre cómo atacar al enemigo, y obtener la victoria. Aquí Melquisedec resalta la intervención divina, pues él dijo, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec simboliza al Mesías. Se predica que Melquisedec es ejemplo viviente del Dios Altísimo. Este Rey de Justicia, Rey de Paz, simboliza la presencia de este grado de perfección para los hombres, manifestándose paso a paso, desde los primeros pasos de la fe. Abraham, que es el portador de la promesa, el que tiene el elemento principal que conduce a Dios, la fe, de cuya descendencia saldría el pueblo de Israel, recibe la bendición de este rey. En vez de ser Abraham, el que transmite la bendición a Melquisedec, de acuerdo con la promesa, Melquisedec fue el que bendijo a Abraham. Recordemos que Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 12:3. Este Melquisedec sacó pan y vino, los elementos simbólicos que habrían de ser utilizados posteriormente, para bendecir el alimento espiritual de Dios. El pan simboliza la palabra de Dios, que es pan de vida. El vino, simboliza el producto de la viña de Dios, a Israel, de donde surgiría el ejemplo mesiánico para toda la humanidad, y que posteriormente simbolizaría la sangre de Cristo.
Estos dos elementos componen los símbolos de bendición que aquí expone Melquisedec, cuyo orden es la justicia para reinar en paz. De esta forma se establece el primer contacto entre la ley y la gracia. Abraham es el orden de las cosas obtenidas por medio de la experiencia del pueblo, que naciera de él y de la conducta depurada. Melquisedec es el ideal que surge, al parecer de la nada, y que transforma lo establecido con el anuncio de su presencia real, y esto ocurrió mucho antes de la formación del pueblo de Israel, y de la proclamación de los mandamientos. Vemos que Génesis 14:20 hace referencia directa, al decir que Abraham entregó los diezmos a este rey y sacerdote, reconociendo así en Melquisedec una autoridad espiritual. Nosotros comprendemos que cuando se entregan diezmos, definitivamente son entregados al Señor. Cada persona que diezma debe comprender que lo hace al Señor, y no lo está entregando al pastor o al sacerdote, sino que lo hace para el Señor. Debemos identificar a nuestra autoridad espiritual, que es merecedora que se le entregue diezmos. Después de Abraham regresar de la batalla bélica, cansado y hambriento, Melquisedec le proveyó de alimento. Esta es una de las razones del diezmo de Abraham, un reconocimiento de la provisión de Dios hacia él, y Abraham lo expresó dándole voluntariamente los diezmos a Melquisedec, que en esa ocasión era un representante de Dios. Qué hermoso y qué agradable es para un padre, cuando su hijo que ama y que solo tiene 15 meses de edad, le entrega al papá una porción de un dulce de leche que recibió de su propio padre. El Señor Dios, que nos ama con un amor incondicional, se agrada cuando entregamos una porción de lo que Él nos da, y lo entregamos a un representante honesto de Él, a un pastor, o a un sacerdote, tal como lo hizo Abraham. Dios provee para todas nuestras necesidades, el deseo de Dios es prosperarnos, pero nosotros debemos aprender a reconocer que de Dios viene toda provisión, y la mejor manera es acercarnos al Señor con diezmos, y nos acercamos a Él así, cuando ya hemos desarrollado la fe y el amor hacia Dios, a un grado suficientemente elevado, para que nos haga sentir personalmente honrado, al entregar los diezmos a un representante de Dios. Abraham se sintió personalmente honrado, cuando entregó los diezmos al representante de Dios, a Melquisedec, sin éste habérselos pedido. Todo seguidor de Cristo debe diezmar solamente así, al estilo de Abraham. Puede que algún hijo de Dios, que está sintiendo el llamado de diezmar, se pregunte, ¿dónde debo diezmar? Génesis 14:20 nos da la respuesta, diezmamos en el lugar donde recibimos alimento espiritual, y donde adoramos a Dios. Esto es, en las congregaciones, donde el Señor nos ha sembrado. Todos los que sienten el llamado de diezmar, deben hacerlo voluntariamente, miembros, obreros, pastores, sacerdotes, etc. Así deben acercarse los hijos de Dios a Él, con sus diezmos. Por eso, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, en reconocimiento a la autoridad que lo bendijo, le entregó voluntariamente el diezmo de todo, en señal de gratitud a Dios, mayormente por haberle dado la victoria sobre sus enemigos en el conflicto bélico, Génesis 14:12-16. Vemos que como consecuencia de todo lo que acababa de suceder a Abraham, sin que Melquisedec le pidiera algo, él le dio el diezmo de todo. Nosotros no debemos dejar que el egoísmo nos gane, debemos estar atento a algún llamado del Espíritu Santo con referencia al diezmo. En la dimensión de Dios,
se afirma y también se debe practicar, que es más bienaventurado dar que recibir. De esta misma manera, habiendo el Señor Jesús entregado su cuerpo y derramado su sangre, y habiéndonos bendecido con tan grandísimas promesas, los que hemos recibido el llamado de diezmar, voluntariamente entregamos en el altar los diezmos y ofrendas de todo lo recibido, tal como lo hizo Abraham. En cuanto al diezmo, nunca se debe obedecer a ningún líder religioso humano que sugiere, demanda, o pide diezmos. Los diezmos no son de la ley, los impuestos a los gobiernos son de la ley, los diezmos son de la fe. Al considerar Génesis capítulo 14, debemos saber que aquí estamos todavía al principio de la Biblia. La ley no apareció en Génesis, sino en el tiempo del Éxodo, unos 400 años después de Abraham. Nosotros escuchamos a muchas personas decir que el diezmo es de la ley en el libro de Éxodo, y así tienen una justificación para no darlo, puesto que ahora estamos en el tiempo de la gracia, y al ellos no dar el diezmo, no se debe decir que están haciendo mal con eso. Sin embargo, este versículo, Génesis 14:20, nos da mucha luz acerca del diezmo. Efectivamente, en este versículo vemos que el diezmo se originó y comenzó en la fe, y en Abraham se demuestra. Porque según la Biblia, él fue el primero que diezmó, ya que no se halla en la Biblia, a alguien más que diezmara antes que Abraham. Recordemos que Abraham ha sido conocido como, el amigo de Dios, en Santiago 2:23, por haber obrado delante de Dios con una fe altísima, y por ser el padre de la fe y de todos los creyentes, ver Romanos 4:11, 16, 18. Si Abraham, el padre de la fe, diezmó según su fe en Dios que él poseía, y por esa fe, Dios puso en su corazón que diezmara, cada uno de nosotros de hoy en día, debe diezmar también solamente según la fe personal a Dios. Por eso ningún líder pastoral, o sacerdotal debe poner énfasis en el diezmo. El Espíritu Santo dará entendimiento personal acerca del diezmo, a cada uno de nosotros, según él lo considere. El diezmo es un tema importante en las iglesias evangélicas y no evangélicas, y es común en el mundo evangélico, el hacer erróneamente énfasis en el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de todo lo que se obtiene y que se pone a disposición de Dios en una iglesia. Se insta a las personas a dar la 10ª parte de sus ingresos, porque, si no lo hacen, no recibirán todas las bendiciones de Dios, predican así algunos líderes religiosos. Se hacen maratónicas televisivas, pidiendo a las personas que hagan pactos financieros con Dios. Pero todo esto último no es bíblico. La actitud de Abraham fue de agradecimiento voluntario. No hubo ningún interés de por medio. Él, por propia iniciativa, decidió entregar a Melquisedec, sacerdote de Dios, la 10ª parte de todo. Este fue un acto voluntario, porque no se le exigió, o se lo pidió el representante de Dios. El líder cristiano a cargo de una congregación hoy en día, siendo un representante de Dios, debe actuar como Abraham, con referencia al diezmo. No obstante, el líder cristiano tiene derecho a predicar lo que Jesucristo enseñó, cuando dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, en Marcos 12:17, en la Biblia. Cómo me entristezco cuando aquellos que se hacen llamar pastores, o ministros del Dios Altísimo, o ungidos de Dios,
piden y piden dinero a las personas. Ellos las engañan y las presionan de tal forma, hasta el punto que si no dan, se sienten basuras. ¿Quiénes se benefician con esto? Pues los que están arriba. Pero no me malentienda, no estoy diciendo que no se debe dar. Dios promete bendición para aquellos que voluntariamente, y con un corazón sincero dan. Mas, si la persona está dando porque la Biblia dice que se abrirán los cielos para que sobreabunde, o para que se centuplique lo que se da, entonces se está haciendo en forma errada. La ley de Moisés, muchos años después de Abraham, instituyó el diezmo como una obligación para el sostenimiento del templo y de los sacerdotes, por ley, como los impuestos a los gobiernos de hoy en día, ya que los sacerdotes tenían que dedicarse a tiempo completo a ministrar en el templo, y no podían trabajar en otras cosas para sus propios sustentos. En el Nuevo Testamento, no hallamos algo sobre este asunto. Leemos sobre ofrendas voluntarias, que puede ser el 10%, el 5%, el 30%, etc. Nadie puede exigir nada, Dios no lo va a hacer. Si Dios pone en el corazón dar el diezmo, o la ofrenda, es mejor hacerlo y Dios bendecirá. Segunda de Corintios 9:7, en la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este versículo, Génesis 14:20, vemos que Abraham era un diezmador, y notemos que él diezmó 400 años antes que Moisés diese la ley, y antes que se diese la circuncisión como señal del pacto. ¿Qué le diezmó Abraham a Melquisedec? Por lo menos todos los bienes que recuperó en la guerra. Eso quita la teoría del diezmo agropecuario, que proclaman algunos hermanos en otro epígrafe. Debemos recordar también esto, el creyente seguidor de Cristo, no diezma como la ley, el creyente diezma según su fe a Dios, y Dios es el que pone en su corazón el hacerlo. Así que no se preocupe, si usted está pensando que nunca diezmará, Dios es el que pondrá en el corazón de usted el hacerlo, si es la voluntad de Él. Bien dicho y bien ejemplarizado, fue el ideal de perfección que Abraham sustentaba, que le permitió controlar las fuerzas negativas que le amenazaban. Él las dominó y las controló con su conducta, nacida de un ideal que lo sustentaba, el Dios Altísimo. De esta forma Abraham diezmó a Dios, a través de Melquisedec. Este es un principio muy importante, pues en Abraham ha estado representada toda la genealogía del pueblo de Israel. Cuando Abraham diezmó, todavía tampoco existían los mandamientos, ni se había creado el sacerdocio del templo vislumbrado por Moisés en el Sinaí. Sin ninguna cita previa apareció Melquisedec, sin definirse a ciencia cierta lo que éste representaba. En toda la conducta de Abraham, siempre hay el reconocimiento de la participación de Dios, y la enseñanza que Él nos da está presente, al otorgar su ofrenda a Dios por medio de su diezmo. Dar el diezmo del botín tomado a los enemigos, fue un reconocimiento del sacerdocio divino de Melquisedec, y una prueba de que Abraham conocía bien el sagrado requisito de pagar diezmo. El hecho de que Abraham pagara el diezmo, muestra claramente que este requisito fue una práctica instituida divinamente, desde los tiempos más remotos. Al devolver al Señor una décima parte de sus ingresos, el creyente reconoce que Dios es el dueño de todas sus propiedades, y eso lo agradece Dios. Abraham,
de quien Dios testificó que había guardado sus mandamientos, estatutos, y sus leyes, en Génesis 26:5, cumplía concienzudamente todos sus deberes espirituales, y uno de ellos fue devolver a Dios una décima parte de sus ingresos. Con este acto, el Padre de los fieles dio un ejemplo para todos los que desean servir a Dios, y participar de las bendiciones divinas. Como en los días de la antigüedad, hoy en día las promesas de Dios son todavía válidas para los fieles. Dios todavía está listo para cumplir sus promesas, y bendecir ricamente a quienes, como Abraham, deciden obedecerle. Génesis 14 es el capítulo de la Biblia en el que se menciona el diezmo por primera vez. En este capítulo se nos habla del cautiverio de Lot, el sobrino de Abraham. Cuando éste oyó lo que le había sucedido a Lot, reunió un grupo de sus criados para ir a rescatarle, y lo logró porque Dios estaba con él. Hubo una o dos batallas bélicas entre el grupo de Abraham y las fuerzas invasoras. Abraham fue el vencedor y del botín que obtuvo, dio a Melquisedec el 10%. Vimos que Génesis 14:20, dice, dio Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Aquí no especifica si también le dio el diezmo de todas sus riquezas personales. Algunas personas aducen que Abraham solo dio el diezmo a Melquisedec, una sola vez, y que no se dice que hubiera diezmado antes de este acontecer, ni tampoco que lo hubiera hecho después. Lo que aparece aquí es que Abraham dio a Melquisedec, el 10% de todo. ¿Qué lo llevó a pensar que debía hacer tal cosa, si el diezmo no estaba vigente? Como tampoco las otras leyes de Dios, es sorprendente cómo algunas personas se enfocan más en lo que Abraham no hizo, o en lo que tal vez no hizo, en lugar de concentrarse más en lo que él hizo. Debemos concentrarnos en lo que Abraham hizo, él dio los diezmos de todo, dice Génesis 14:20, y el hecho de dar el diezmo, parece estar directamente asociado con el hecho de que Dios es el creador, y dueño, de los cielos y de la tierra, Génesis 14:19. Podemos afirmar dogmáticamente que Abraham no diezmó nunca antes, podemos asegurar que Abraham no volvió a diezmar después de esto, por supuesto que no. La Biblia no dice que Abraham nunca había diezmado antes, ni dice que nunca volvió a diezmar. Pero en Génesis 26:5, Dios dijo, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, al decir esto, Dios afirma que él estuvo satisfecho con las actuaciones de Abraham, y en esto debe estar incluido el asunto del diezmo. Debemos ser como los habitantes de Berea, cuando el apóstol Pablo viajó a Berea, y predicó que Jesús es el Mesías, los de Berea no adoptaron una actitud de tratar de negar la afirmación de Pablo, de que Jesús es el Mesías. En lugar de hacer esto, la actitud de los habitantes de Berea, fue la de querer experimentar que las cosas eran así, en lugar de tratar de ver si las cosas no eran así, ver Hechos 17:10-11. El hecho de que la Biblia no dice específicamente que Abraham diezmaba regularmente, o guardaba el sábado, o guardaba las leyes de carnes limpias e inmundas, no es prueba de que él no obedeciera estas leyes, ni es prueba de que él no siempre diezmó. Una pregunta importante que surge, es, ¿por qué creía Abraham que debía diezmar? En los versículos 19 y 22 de Génesis capítulo 14, tanto Melquisedec como Abraham reconocieron que Dios es el creador, dueño, de los cielos y de la tierra.
¿Acaso no había una asociación en la mente de Abraham, entre el reconocimiento de que Dios es el creador, dueño, de todo el universo, y el hecho de darle a él el diezmo? Por supuesto que sí. ¿No significa esto algo para nosotros? ¿Acaso Dios no continúa siendo el creador, dueño, de los cielos y de la tierra? ¿No es acaso uno de los propósitos de Génesis 14, enseñarnos la relación que existe entre el hecho de que Dios es creador, dueño, de los cielos y de la tierra, y también el dueño del diezmo? Consideremos y meditemos en todas estas preguntas. Otro argumento de algunos dice que lo que Abraham hizo fue algo estrictamente voluntario. En lugar de argumentar en este punto, deberíamos usarlo para entender que esto nos indica que el diezmo de hoy en día debe ser voluntario. Todos debemos entender que la verdadera adoración a Dios es algo voluntario de nuestra parte. Cuando ya somos adultos, nadie nos obliga a ser bautizados, nadie nos obliga a asistir a las reuniones en las iglesias, nadie nos obliga a ir a la fiesta de los tabernáculos, nadie viene a nuestros hogares para asegurarse de que estamos guardando el sábado, nadie debe obligarnos a diezmar. Todos los actos de adoración y obediencia a Dios son voluntarios de nuestra parte. Pero es Dios quien define lo que debemos hacer, Él da sus leyes, que nos indican cómo debemos comportarnos, mas Dios no nos obliga a hacer estas cosas, son voluntarias, deben ser voluntarias, deben nacer de nuestro corazón. Debemos hacerlas por el deseo que tenemos de servir a Dios, porque creemos en sus caminos y entendemos que si obedecemos, al final tendremos nuestras recompensas, y a la vez, en el presente Dios nos bendice y nos cuida. Debemos elegir si queremos, o no obedecer las leyes de Dios. Pero nosotros no decidimos cómo adorar a Dios, Él es quien nos dice cómo debemos adorarle, Él nos dice lo que debemos hacer, nosotros solo decidimos si vamos a adorarle. Hay una diferencia entre las dos alternativas. Por supuesto, Abraham diezmó voluntariamente, de la misma forma en que obedeció voluntariamente a Dios en todos los demás aspectos. Todos debemos guardar voluntariamente las leyes de Dios, tenemos que escoger si le vamos a obedecer o no. De hecho, Dios nos ordena que escojamos, en Isaías 55:7. Que Dios bendiga a usted ricamente.